En los márgenes más australes del mundo existe una inmensa región compartida por Chile y Argentina. Su nombre es la Patagonia. Esta zona ha sido objeto de numerosos mitos, desde el mito de una raza de gigantes que la habitaba, hasta la mística actual de ser el fin del mundo, lo cual ha supuesto la llegada de un turismo masivo. Sin embargo, debemos preguntarnos qué es realmente este lugar, cuál es su identidad, qué era de estos sitios antes de ser compartidos por Chile y Argentina y la población indígena que en ellos habitaba. Para ello vamos a analizar la descripción de la Patagonia de Thomas Falkner realizada en el siglo XVIII, la cual supone una fuente imprescindible para conocer este mundo 200 años atrás. Así que sin más dilación, dentro vídeo. La historia del mismo autor del libro es un tema bastante interesante de por sí. Thomas Falkner nació en Manchester. Fue un hombre que partió en un buque de Cádiz como cirujano con destino a Buenos Aires. Su viaje no fue tan bueno como él podía esperar, pues cayó gravemente enfermo, pero finalmente logró salvarse. Se dice que un sacerdote de la Compañía de Jesús fue clave en su recuperación, y esto haría a Falkner negar de su confesión calvinista y convertirse al catolicismo. Falkner se convirtió en jesuita, instalado sobre todo en la ciudad de Córdoba, en la actual Argentina, donde ejercería su docencia en medicina en la universidad de dicha ciudad y fruto de su trabajo abriría la primera farmacia de la ciudad. Sin embargo, también fue explorador y esto es lo que nos interesa para analizar su obra, pues gracias a sus viajes y a su contacto con la población indígena podemos obtener muchísima información sobre estas sociedades. Este libro fue impreso en el año 1774 en Inglaterra, justo unos años después de la expulsión de los jesuitas de América, que se había producido en el año 1767. Esto fue algo bastante común, pues muchos jesuitas, una vez eran expulsados y volvían a Europa, escribieron y publicaron lo que habían vivido. Este libro se publica en inglés, pero más tarde y bien pronto sería traducido al español. La traducción que utilizamos para este libro fue publicada en Buenos Aires en el año 1835. La finalidad y el objetivo con el que fue escrito este libro es un tema bastante interesante que suscita debate. Podríamos decir que por un lado Falkner pretendía informar sobre la Patagonia, de este territorio tan desconocido, describiendo sus características, sus recursos naturales y las características de sus poblaciones. Sin embargo, por otro lado, también podríamos decir que quiso informar sobre la debilidad que tenía el gobierno español en los territorios de la actual Argentina. Ahora veremos el porqué. Adentrándonos con el contenido, Falkner va a hacer una descripción geográfica muy completa de lo que es actualmente Argentina. Falkner nos va a describir la jurisdicción de Córdoba, la zona mendocina, la fachada atlántica, la Pampa y sobre todo la Patagonia, hablando de lo que hoy en día son las 5 provincias que conforman este territorio: Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y también nos va a hablar de las Islas Malvinas. Es muy interesante apreciar cómo Falkner va a hablar de los recursos que están presentes en cada territorio en función también si estos serían útiles para Gran Bretaña o no, hablando por ejemplo de la fertilidad de la región pampeana, que como bien sabemos fue una zona, una vez incorporada al territorio argentino, clave y fundamental para el gran ascenso de la producción agrícola en Argentina. También debemos enmarcar esto en un contexto de muchas expediciones del siglo XVIII, donde se buscaba conocer mejor al continente americano, también su flora, su fauna, y por ejemplo Falkner nos va a hablar de peces del río Paraná como el yaguar awich, que no era muy conocido en Europa. Pero evidentemente, no solo se describe el territorio, sino también aquellos que lo habitan. Sin embargo, esto es algo muy difuso, pues parecen haber muchas identidades indígenas y muchos pueblos difíciles de reconocer: tehuelches, pehuenches, picunches, huilinches, molunches, pampas. Falkner intenta localizarlos y explicar dónde se sitúan, pero esta tarea es muy difícil debido a que estamos hablando a grupos que tienen muchísima movilidad, que incluso a veces se sobreponen entre sí, por lo que elaborar mapas étnicos es muy difícil a pesar del intento de Falkner. Para generalizar, se suele utilizar el complejo tehuelche para agrupar a todos estos grupos heterogéneos, así que el término tehuelche tiene cierta ambigüedad, pero es bastante útil a la hora de hablar de estos grupos. Otra idea muy interesante que sugiere el libro es el liderazgo en estas sociedades. En el mismo siglo XIX se produjo la conquista de estos pueblos mencionados por parte del Estado Nacional argentino,
justificando que eran pueblos que no tenían control efectivo, que no dominaban este territorio. Sin embargo, ya un siglo antes nos está diciendo Fallner que sí tenían ese control, pues nos muestra cómo los españoles hacían pactos con jefes indios. Bien es cierto que no eran jefaturas muy estables, pero existían grandes hombres que ejercían como jefes y tenían cierta representación política. En el libro se nos habla del cacique tehuelche Cangapol, ubicado en los márgenes del Río Negro a mediados del siglo XVIII. Este jefe tenía un control regional muy considerable y lideró una coalición formada por varios grupos indígenas que atacaron a los españoles. Cuando se formó esta coalición se realizaron grandes malones, o mejor entendido, saqueos, racias, que desestabilizarían la región de Buenos Aires. Así se abrían unos años de abrupta inestabilidad donde la frontera adquirió un tono inseguro y hostil, muy peligroso. Estos malones precisamente responden a cambios económicos que se habían producido en las sociedades indígenas por su situación fronteriza, especialmente por haber incorporado ganado que habían traído los europeos. Estamos hablando de la vaca y del caballo. La incorporación del ganado vacuno, por su parte, alteraría la dieta de los tehuelches y generaría cierta predisposición a obtener estos recursos, mientras que por otra parte, la incorporación del caballo sería esencial porque sería de gran ayuda para la movilidad de estos grupos indígenas en esos saqueos. Esta suerte de racias tendrían como objetivo el ganado de las estancias del mundo colonial. Entonces, los conflictos que hubo entre Cangapol y el mundo colonial seguiría esa dinámica generalmente, creando cierto terror dentro del espacio bonaerense. Sin embargo, esta coalición de indígenas no debe hacernos pensar que en este mundo era solamente un mundo bipartito donde indígenas se peleaban con españoles, sino que era más bien más complejo. Es preciso considerar que hubo muchos enfrentamientos entre los indígenas. Más tarde el propio Cangapol se enfrentaría contra otros grupos indígenas tras aliarse con los españoles una vez se firmó la paz. Además de que la frontera no es solo un espacio bélico, tenso y hostil, sino también un espacio de comunicación, de comercio y de continuo desplazamiento de individuos. Por último, conviene acercarnos a la cuestión de control territorial por parte de estas jefaturas, pues estamos hablando de que Cangapol, y bien se nos habla en el libro, firma una paz con los españoles a mitad de siglo, y los españoles le encomiendan las defensas de las tierras al sur del río Salado. Es muy importante tener en cuenta esto debido a que nos demuestra el poder efectivo de los tehuelches a la hora de controlar el territorio. Sin embargo, lo que estamos viendo son los indígenas que están en esa zona norte, en la inmediatez de la frontera, pero la Patagonia es un espacio vasto donde existen aún más poblaciones indígenas que están en los márgenes de los márgenes, aún más al sur, y Fallner habla de ellos, habla de los tehuelches del sur que se localizarían en las actuales provincias de Chubut y Santa Cruz. Quizás lo más resaltable de estas comunidades en el libro resulta la poca influencia que reciben de la situación de frontera por su lejanía relativa del mundo colonial. Esto se manifiesta mucho en su economía, donde el caballo y la vaca no están presentes, sino que los guanacos, por ejemplo, serían uno de los principales recursos a su subsistencia, igual que la recolección y la caza menor tendrían mucha importancia en su economía. Fallner también hace constar de la existencia del imaginario europeo sobre los patagones, que los localizarían en esta zona, y lo desmiente diciendo que él nunca había visto una raza de gigantes, si bien había visto individuos de considerable altura. Lo que sí que hace es hablar de la hostilidad del clima de esta zona, haciendo alusión a la pobreza de Tierra del Fuego y las conocidas Islas Malvinas, diciendo que eran zonas donde sería muy difícil prosperar una colonia. Hablando de términos de rentabilidad, podríamos entender que pudiese tener algún mensaje implícito para Gran Bretaña, pero también nos ayuda a explicar por qué son territorios que tardan tanto tiempo en ser ocupados, puestos en producción o simplemente a ser habitados por población europea de manera efectiva. Pues bien, los indígenas siempre estuvieron allí. Además de todo lo comentado, y como hemos adelantado previamente, esta fuente provocó miedo y preocupación en España. ¿Pero por qué? Cuando se publicó este libro, España empezó a preocuparse más por estos territorios que aparentemente tenía algo abandonados. No sería inocente que poco después se fundó el fuerte de Carmen de Patagones y por supuesto se creó el Virreinato del Río de la Plata en el año 1776, que sería esta estructura administrativa la cual se emanciparía del poder español unas décadas más tarde, siendo una suerte de embrión del futuro y actual Estado argentino. Fallner habla de los sometidos por el Imperio Español como infelices,
como personas que se alegrarían de sujetarse a cualquier nación que les liberase de su opresión y que además es un imperio poco defendido que podría ser derrotado rápidamente, en lo que parece por completo un llamado a Gran Bretaña para intervenir en estas tierras. Y es que tenemos que entender la fuerte conflictividad y la fuerte rivalidad que existía entre Gran Bretaña y España en el siglo XVIII. Son muchas las guerras que hubo entre estos países. La Guerra de Sucesión Española, la Guerra del Asiento o la Guerra de los 7 años serían ejemplos bastante contundentes, además de que poco después de la publicación de este libro, España entraría en guerra con Gran Bretaña con motivo de la independencia de las 13 colonias. Además, a Falkner no le parecía poco estas palabras anteriormente enunciadas y procedería a realizar una descripción muy detallada de los puertos de esta zona: Montevideo, Colonia Sacramento, Bahía de Barragán, Buenos Aires. No es inocente que aquí Falkner lo que está haciendo es exponer la defensa del Río de la Plata, que no es muy buena, y que además está indicando por dónde se puede atacar a Gran Bretaña, que no es sorpresa entender que tiene una potencia marítima bastante contundente, además de que es una región muy próxima a la fértil región pampeana, que todos sabemos la importancia que tiene en la economía argentina desde el siglo XIX. Además, Falkner dice que si alguna nación intentara poblar este país podría ocasionar un perpetuo sobresalto a los españoles, así que sí, parece por completo un documento muy interesante para el gobierno británico. Recordemos que la industrialización tuvo lugar en Inglaterra no mucho después y encontrar nuevos mercados, recursos y fuentes de enriquecimiento era muy provechoso en este momento. De hecho, Buenos Aires sería invadida momentáneamente por los ingleses en el año 1807. Todo esto nos da la sensación de que Inglaterra nunca quitó sus ojos en la zona más austral de América. Sin duda nos encontramos ante una fuente riquísima y de gran importancia. Hasta aquí su análisis. Estos son los aspectos más importantes de un libro que desde luego no pasó desapercibido tras ser publicado. ¿Conocías esta fuente? ¿Has podido aprender mediante su análisis más sobre estos pueblos originarios y la importancia geoestratégica que tuvo este territorio? Si es así, no dudes en compartir el vídeo. Por nuestra parte, esto es todo. Un saludo y hasta la próxima.